vicio, libre del pecado y de la consecuencia del pecado. Él nos ha hecho libres. El mundo piensa que ellos son los que están libres, que nosotros somos los que estamos de alguna manera como encarcelados en una religión, en un cristianismo, por la Biblia o por la palabra de Dios, pero ciertamente todo lo contrario. Los verdaderos libres somos nosotros porque no somos esclavos del mundo. Ya salimos de esa esclavitud, ya no hacemos lo que el mundo hace, no decimos lo que el mundo dice, no nos preocupa lo que al mundo le preocupa. Porque tenemos un Dios que está por encima de los reinos de la tierra, está por encima de la bolsa de comercio, está por encima de la guerra, está por encima del precio del combustible. Él está más alto que todo eso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tenemos que saber todo esto, hermanos, para que podamos vivir tranquilos. Para que podamos dormir tranquilos, levantarnos tranquilos y vivir y andar tranquilos, confiando en un Dios que es todopoderoso. A Él sea honor y sea la gloria. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Satanás, el diablo, nuestro enemigo, a quien hemos estado conociendo en estos últimos días, hemos estado hablando de guerra espiritual, hemos estado diciendo, por ejemplo, que este enemigo, hermanos, que es enemigo desde el principio, es un ser que no podemos pelear con armas físicas contra él. A él no le afecta nuestro intelecto. No, eso para él no es nada, que yo sepa mucho, que tenga mucho conocimiento de algo, que me especialicé en algo. Eso al enemigo no le asusta en lo absoluto, porque si hay alguien que sabe, es el enemigo. Él sabe y conoce la Biblia, conoce la Escritura. Entonces, con eso no podemos guerrear en contra del diablo. Pero Dios nos ha entregado armas espirituales. El diablo, hermanos, yo no sé cómo fue la vida antes de Jesús. Solo tenemos el Antiguo Testamento que nos muestra un poco acerca de cómo era. Pero a partir de Jesús en adelante tenemos una bendición. Y es que el Señor Jesucristo hizo una declaración. Y Él dijo que Él ahora tenía todo el poder, le era entregado en el cielo y en la tierra. Amén. Quizás antes de eso, el enemigo tenía cierta cobertura aquí en la tierra. Como lo dice allá en Job, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Pero ahora el Señor dice, todo el poder es mío en el cielo y en la tierra, toda potestad. De modo que el diablo, ¿qué es lo que hace él hoy día? Dice Apocalipsis que el diablo trabaja con influencia. Lo único que él puede hacer es influenciar a la gente. Y eso es una arma muy peligrosa, hermanos, porque para que un hijo nuestro, un niño joven, una señorita como Anabela, sea influenciada, no necesita que sus amigos vengan a casa. La pueden influenciar en el colegio, en el tránsito del colegio a casa o por internet, un mensajito, influencia. Eso es lo que el diablo puede hacer, influenciar. Entonces, el mundo está bajo la influencia del diablo. Eso dice la Biblia. Está bajo la influencia, modas y costumbres y todo eso el diablo va metiendo como influencia. Entonces, pero hay otra cosa más que el diablo hace y que es poseer a las personas. Entonces, no es lo mismo estar influenciado por el diablo que estar poseído por un demonio. Hay que hacer la diferencia. No todo el mundo está poseído por el demonio. No todo el mundo está poseído por el diablo. Están influenciados por el diablo, eso sí. Pero hay gente que literalmente tiene un demonio dentro. Y eso la Biblia muestra que habían endemoniados en el tiempo de Jesús. Y fíjese lo que el demonio hacía. Siempre trataba de dañar físicamente a la persona que estaba endemoniada. Dice que había un endemoniado que a veces el demonio lo tiraba en el agua, otra vez se lo tiraba en el fuego. Siempre tratando de dañarlo. Porque el enemigo vino a eso, a destruir. Pero no todo el mundo está endemoniado, ¿verdad?
pero todo el mundo está bajo la influencia de Satanás, el diablo. Esas son dos cosas que hay que dejarlas claras, porque a veces uno piensa que todos están endemoniados. No, hay influencia demoníaca y hay gente que es poseída. Hoy le preguntaban a un pastor de estos muy sabios que hay en internet, le decía un entrevistador, ¿puede Satanás, el diablo, entrar en un cristiano? Y él decía, imposible, no hay ninguna posibilidad, porque si está el Señor allí, el diablo no puede entrar. Ahora, la respuesta, hermano, que él dio no tenía mucha base bíblica, pero mirando la escritura podemos decir que sí puede. Y si no, no, preguntémosle al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre que tenía a Dios en el corazón, un hombre lleno del Espíritu Santo, que caminaba con Jesús, pero un momento el diablo se le metió al apóstol Pedro y fue y le dijo a Jesús, Señor, no vayas a la cruz. No vayas a la cruz. Yo voy a dar mi vida para que tú no vayas a la cruz. Y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás. ¿A quién le habló? ¿A Pedro o al diablo que estaba en Pedro? Le habló al diablo que estaba en Pedro. ¿Se puede un cristiano a veces, hermano, brillar los ojos y hablar como? Sí, puede. Amén. Leemos entonces Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tome su asiento. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Estaba tratando de hacer tiempo para que fueran las 8. Que hay gente que se conecta justo a las 8. Saben que predicamos a las 8. Así que ya lo hicimos, estamos ya a 1 minuto. Entonces, amado del Señor, hay cosas aquí en este versículo que debemos analizar. No lo vamos a hacer hoy día, pero las vamos a analizar en algún momento. Y son cosas, por ejemplo, como dice aquí, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo en el cual usted y yo estamos viviendo, el siglo XXI, que son gobernadores que estaban profetizados a través de la palabra que vendrían y que estarían en este tiempo. Es por eso que nosotros hacemos la analogía cuando conversamos con nuestros hijos. Siempre decimos los tiempos que nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes, éramos niños, eran otros tiempos, dice uno. Y a veces algunos dicen, no, si todos los tiempos han sido iguales. No, pero yo creo que tiene mucha razón eso, porque nos hemos venido enfrentando en las distintas etapas con distintos tipos de demonios que han ido tomando influencia en este mundo. Entonces hoy nos enfrentamos no a los mismos demonios que enfrentaron nuestros padres, no a los mismos que enfrentó Pedro, Juan y los apóstoles. Estos son gobernadores de este siglo que fueron preparados específicamente para que actuaran en este siglo. Recuerde que la Biblia muestra ya en Apocalipsis que hay espíritus malignos que están encarcelados. Judas en su único capítulo dice que el Señor no perdonó a unos ángeles que pecaron y los puso en prisiones espirituales. Y en Apocalipsis habla que llegará un momento en que Satanás, el diablo, va a ser puesto seguramente en esa misma prisión de máxima seguridad, porque debe ser una prisión de máxima seguridad para que los espíritus no se escapen. O sea, si hoy día se escapan, hermanos, los ladrones, se escapan todos aquellos muchas veces que son muy expertos y los meten en las cárceles más poderosas y de ahí se escapan de todas maneras. Imagínense espíritus malignos que han existido por miles de años, ¿dónde deben estar metidos? Entonces dice que el diablo en un momento será puesto encadenado, metido en esa cárcel por 1000 años. Pero luego dice que será suelto. Y da la impresión, por lo que explica Juan el teólogo en Apocalipsis, que va a venir con una clase de demonios que no conocíamos. Y líbrenos el Señor de no estar en ese tiempo. Amén. Por eso que a nosotros nos conviene creer que nos vamos antes de la gran tribulación.
Porque si nos quedamos aquí y hay doctrinas que hablan de que vamos a tener que pasar ese proceso y cómo lo vamos a hacer cuando venga el 666, me preguntaba una hermana pastor, ¿y qué tenemos que hacer nosotros si vienen para que nos marquemos? Yo le dije, no hay nada que hacer porque si a usted le pasa eso, porque ya se quedó. Entonces, gracias al Señor que nosotros, hermanos, hemos tenido el conocimiento de que hemos tenido los eventos bíblicos claros y no andamos con confusión. El otro día vi un predicador tratando de explicar la diferencia entre la primera venida y la segunda venida y estaba todo enredado tratando de explicar algo que nosotros lo entendimos desde que nos convertimos. Sabiendo que hay un arrebatamiento, abrir y cerrar de ojos será rapidito, algo muy, muy rápido, y que hay una segunda venida donde todo ojo le verá, lo sabemos. Entonces, los eventos bíblicos nosotros tenemos que tenerlos claros para que no nos confundamos y estemos pensando como que falta mucho todavía, porque aún no se ha ni siquiera manifestado el hombre de pecado, el inicuo, como dice allá en el libro tesalonicense. No esperemos eso, porque cuando eso pase es porque ya es gran tribulación. Porque ahí será cuando pase todo eso, cuando venga. Alguien decía el otro día, nosotros creemos que el anticristo es Trump. Yo decía, bueno, si fuera él, entonces ya el Señor vino. Y nos quedamos. Entonces, gracias a Dios que tenemos claros los eventos. Entonces sabemos que cuando eso pase, la iglesia del Señor, ¿lo dejo? La iglesia del Señor ya no debe estar aquí en la tierra. Entonces usted y yo no debemos ni preocuparnos de la marca de la bestia, porque eso sí, cuando eso pase nosotros no debemos estar aquí. Amén. Tampoco debemos estar preocupados de una nube que yo veo como que esa nube es, porque yo más o menos del oriente, a lo mejor viene el Señor. No, porque cuando Él venga por la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. No vamos a alcanzar a ver ni nube ni nada y seremos arrebatados, dice Pablo, y eso será todo. Y cuando venga Él en las nubes, se supone que venimos con Él. Amén. Entonces Dios nos ayude a entender los eventos bíblicos que vienen. Entonces dice la Biblia que en el milenio, Satanás, el diablo, será encadenado por 1000 años. O sea, allí se va a ver cómo era el plan de Dios sin Satanás. ¿Se imagina lo hermoso que debe haber sido el diseño ese? El Edén. El Edén, hermanos. Un lugar donde no había diablo, donde los animales no eran feroces, donde los animales no hacían daño a la gente ni nada por el estilo. Eso va a pasar en el milenio. Los testigos de Jehová lo ilustran de una manera magistral. ¿Cómo va a ser ese tiempo? Donde va a andar el león ahí como un gatito en la casa, va a estar echado al lado del televisor, un león gigante. Usted dice, pero ¿cómo? Eso dice la Biblia que va a pasar. No va a haber la fiereza que hay hoy día. Entonces, dice que el diablo va a ser suelto después de eso y va a venir con una furia terrible. Y van a venir con él demonios que usted y yo no imaginamos la fiereza que... Y probablemente sean esos que están ahí encarcelados, que van a ser sueltos por un ratito más, porque luego el Señor los agarra y los mete, dice la Biblia, en el horno de fuego ardiendo. Dice lago, no dice horno, estoy mintiendo. Un hornito, no, un lago de fuego, ¿se imagina? Un volcán, ¿dónde estará? ¿Cuál será? Ahí los va a meter el Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que nos enfrentamos a huestes de maldad, a este tipo, a principados, potestades de este siglo, que fueron preparadas para este tiempo. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos, en México, en otros países, es lo que está pasando acá, porque la influencia maligna es la misma. Las mismas cosas. Por eso Pablo decía,
que las mismas cosas que están pasando otros en el tiempo de él, es las que estaba viviendo él, a pesar de que vivían en continentes distintos, porque el enemigo, hermano, cada cierto tiempo seguramente tienen una conexión y el diablo les da la instrucción de cómo tienen que hacer las cosas para influenciar al mundo de la misma manera. Por eso las mismas leyes que se están queriendo aprobar aquí, ya se están aprobando en Argentina, ya se están poniendo en otros países, porque el enemigo que está, hermano, tratando de influenciar al mundo es el mismo. Pero el Señor nos ayude a nosotros porque Él nos está dando armas espirituales. Entonces, quisiera yo en esta hora hablarles un poquito acerca de algunos de los nombres de Satanás, el diablo y su significado. Porque tenemos que conocer a quién nos enfrentamos. ¿Por qué es que la palabra del Señor le llama en algún momento el acusador? ¿Por qué es el acusador? Dice la palabra del Señor que este enemigo, la función que ha cumplido todo el tiempo es tratar de acusarnos, pero él no simplemente nos quiere acusar, sino que él busca la caída nuestra. Él trata de hacernos caer para luego acusarnos. El acusador de nuestras almas. Que el Señor nos ayude. Porque este enemigo, hermano, es el que acusa, pero primero él tiene que hacer caer a alguien para luego acusarlo. Entonces, dice la Biblia, el acusador de nuestras almas será puesto o será expulsado, será echado fuera. El que acusaba nuestras almas. Ahora, usted y yo, dice la Biblia, que debemos caminar de tal manera que no demos lugar al diablo. Amén. Ayúdenos el Señor. Efesios, voy a leer ese versículo que es muy importante de la palabra del Señor, donde dice que no debemos darle lugar al diablo. Efesios capítulo 5. Y dice la palabra del Señor así. Vamos a ver si lo tengo acá. El versículo acerca de esto. Donde la palabra del Señor nos habla, hermanos, de varias cosas. Nos habla de varias cosas. Y nos muestra acerca de cómo es que usted y yo podemos escapar de este enemigo que está tratando de estorbar el caminar. Y nos está tratando del capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. Pero no termina allí la palabra del Señor, sino que dice, el que hurtaba, no hurte más. Porque cada vez que nosotros hacemos las obras que hacíamos antes de conocer al Señor, antes de que el Señor nos limpiara, antes que el Señor nos lavara, antes que el Señor nos regenerara, hermano, todas esas obras que eran inspiradas, dirigidas, influenciadas por Satanás el diablo, cada vez que volvemos a hacer algo de lo que hacíamos antes, dice la Biblia que le estamos dando lugar al diablo. Por eso dice, el que robaba, no robe más. Es como le dijo el Señor a la mujer pecadora, vete, pero no peques más. O sea, no sigas haciendo lo que estabas haciendo. Esa es la manera que el Señor tiene de trabajar con nosotros. Él nos da la libertad. Eso se llama ser libres, hermano. ¿Cuánto damos gracias al Señor por eso? Porque eso se llama ser libre, que Dios nos quite la mochila pesada del pecado y nos diga, hasta aquí llegó tu pecado, pero vete ahora, pero no peques más, no vuelvas a agarrar esa mochila, no vuelvas a hacer lo mismo. Por eso Pablo dice aquí a los Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino que dice, ahora trabaje. Mire el consejo del apóstol Pablo. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Dios nos ayude a trabajar. Haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. No hagas ni hables palabras corruptas. Que no salgan de tu boca palabras corruptas, palabras torpes. Ahora, la palabra corrupción es una palabra que tiene mucho significado, pero uno de ellos es descomposición, palabras descompuestas.
Palabras, hermanos, que van a traer quizás mal a las otras personas. No, que no salgan de nuestra boca. Dios nos ayude a eso. Porque a veces, hermanos, somos rápidos para hablar. Somos rápidos. Bueno, el Señor nos aconseja también y dice que seamos lentos para hablar y prontos para oír. Amén. Que escuchemos más que lo que hablemos. A veces hablamos y no escuchamos nada. Somos todo lo contrario. Pero aquí la Biblia dice que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, estoy leyendo el final del capítulo 4 de Efesios, verso 31, dice, quítese de nosotros o de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo parte Pablo diciendo? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más. El que hablaba cosas vanas, no siga hablando esas cosas. Hable cosas para edificación. No contristéis el espíritu con el cual fuiste sellado. Quítese de vosotros toda amargura. Dios nos ayude. Que se quite de nosotros toda amargura. Podamos, hermanos, reflejar el amor del Señor Jesucristo, la paz de Dios que debe estar en nuestros corazones. Dice, no haya en vosotros enojo, ni ira, ni gritería, ni maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y amén. Y mire cómo continúa el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no conviene, sino que antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo, de nuestro Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Entonces, hermano, estamos enfrentándonos a un enemigo que si le abrimos la puerta a este acusador, si le abrimos la puerta, este va a entrar y ciertamente, hermano, nos va a causar muchos males. Muchos males. Nos va a causar problemas, no tan solo en esta vida, sino que problemas en nuestra eternidad. Nunca olvidemos que lo que está en juego es nuestra eternidad. Es la salvación de nuestras almas. Es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que está en juego. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a ir leyendo algunos versículos en esta hora de la palabra del Señor, donde nos menciona algunos de estas características de Satanás, el diablo, cómo funciona y cómo es que éste está haciendo hoy día en el mundo entero con su influencia. Y por supuesto, hermanos, que la iglesia del Señor no ha escapado a esta influencia maligna. Lamentablemente, la iglesia que debía ser, hermanos, estar como protegida contra toda malicia, se le han abierto las puertas. Ahora, el diablo no tiene autoridad para entrar donde no le damos cabida.
El diablo no puede llegar y entrar en nuestra casa, él no puede llegar y meterse en nuestra economía, él no puede llegar y meterse en nuestros corazones, sino que él se mete donde se le da lugar. Por eso dice, no le deis lugar al diablo. El Señor dijo que todo el poder era de él, no del diablo. El diablo lo que tiene es influencia. Y él va a usar su influencia para entrar en nuestras vidas. Entonces no le demos lugar al diablo, porque si le damos lugar, el diablo funciona de una manera feroz, hermano. Es cosa que miremos los ejemplos bíblicos de aquellos que le dieron lugar al diablo, cómo terminaron. Sansón, lo mencionábamos el otro día, Sansón terminó sin ojos. Le quitaron sus ojos, hermano, algo terrible. ¿Cómo? Imagínense el dolor que este hombre llegó a sentir cuando le arrancaron sus ojos. Y eso fue porque él le dio lugar al diablo. Le permitió que el diablo conociera su secreto. Le permitió que el diablo entrara en los secretos que él tenía en su... ¿Qué es lo secreto? Cuando dice la Biblia, cuando quieras orar, entra en tu secreto. O sea, eso es su lugar entre usted y Dios. Usted se mete con el Señor en su presencia. Ese lugar le pertenece a Dios. No permita que el diablo llegue hasta allí. Porque el diablo le va a quitar todo lo que usted tiene, le va a arrancar sus ojos, lo va a despedazar, porque el diablo es un animal, un ser feroz. Si usted le dio lugar, no hay ninguna posibilidad de escapar, porque usted le abrió la puerta. No es que él llegó y entró, usted le abre la puerta para que él entre. Entonces, mire. Dice la palabra del Señor que el diablo es llamado el acusador. También a Satanás el diablo se le menciona allá en el libro de Job y se le menciona como Satán, que es un ser que tiene influencia. Alguno de los significados es que es un ser con influencia, un ser capaz de influenciar, de entrar. Ahora, el enemigo le dice algo muy cierto al Señor y le dice al Señor, tú tienes rodeado a Job, no se puede entrar a Job. Tú lo tienes rodeado, ciertamente lo has bendecido, le has dado mucho y eso no podemos tocar ninguna parte de esa. Ahora, hermano, ¿qué es lo que hace el enemigo en el caso de Job? El diablo quería ver si Job realmente era fiel a Dios. Ahora usted y yo, Dios nos libre de pasar una prueba de fidelidad. Porque quizás sea como aquel rey que la mano de Dios escribió en la pared y puso allí, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libre a nosotros de todo eso, porque el enemigo, hermano, ha venido ciertamente para que usted y yo seamos realmente destruidos. Ahora, ¿cómo podemos ir venciendo a este enemigo, a este acusador, a este ser? Como en una ocasión la Biblia lo menciona como un león, no como el león de Judá, pero como un ser que se hacía similar a un león porque rugía, porque hacía parecer, y dice que él venía como león rugente. Y cuando uno ve las características de un león, nos damos cuenta que el león, hermano, tiene paciencia el león. El león no llega y ataca simplemente, él tiene paciencia, él observa, él se esconde, se escabulle entre las ramas, se mete, se aplasta, puede estar mucho rato ahí esperando el descuido de la gacela para poder salir tras ella. Pero, hermano, esa misma característica es la que el diablo hoy día está haciendo funcionar. Esos demonios de este siglo que nombra Efesios son demonios que están con esa capacidad. Feroces, pero a la vez pacientes. Esperan el descuido nuestro, el momento en que nos descuidamos para entrarnos. Líbrenos el Señor. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de eso? Romano dice, no seas vencido de lo malo. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, porque lo malo, hermano, siempre está al alcance. Pablo dijo que todo lo que estaba al alcance de su mano, lo malo que él no quería hacer, eso ciertamente es lo que al final hacía. Entonces Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos enfrentar a este enemigo acusador?
¿Cómo podemos enfrentarnos? Con el bien. Actuando bien. Reaccionando bien a una provocación del diablo, porque el diablo no va a venir él. Él no va a venir él precisamente ahí con su cacho y su cola, todo eso a presentarse. Él va a usar a alguien. Él siempre tiene, el diablo tiene influencias. Alguien con influencia es alguien con contactos, es alguien con relaciones, alguien que dice no te preocupes, yo tengo a alguien dentro allá. Ay, que necesito un favor de la municipalidad. No te preocupes, voy a llamar, tengo un amigo allá adentro. Eso se llama influencia. Entonces el diablo, ¿cómo hoy día tiene influencia? Porque tiene gente dentro de la iglesia. No vamos a hablar de eso hoy día, pero tiene gente metido dentro de las iglesias. ¿Quién lo dice? Lo dice Judas en su libro. Dice allí que están vestidos de oveja, son lobos rapaces, que se metieron en la iglesia y están allí precisamente para destruir. Le voy a leer un par de versos nomás para que usted lo vea. ¿Cómo funciona este enemigo? Tiene influencias. Dice así la palabra del Señor. Y dice, verso 7. Voy a saltarme al 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza no conocen, porque su naturaleza es pecaminosa. No pueden entender las cosas de Dios porque su naturaleza es pecaminosa. Se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Se han lanzado en el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus propias vergüenzas. Dice, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dice, y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías. Estos son murmuradores, verso 16, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, dice, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Luego dice el verso 19, estos son los que causan división. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, corroborados con el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén y amén. Todo eso es lo que el diablo hace. Entra, se mete, no mira a quién va a destruir, no mira a quién va a destrozar, simplemente lo hace. Pedro el apóstol escribe y dice que se meten entre el rebaño para causar daño. Eso es lo que el enemigo hace. ¿Cómo podemos vencer entonces lo malo? Con el bien. Cuando usted y yo somos provocados por alguien,
No miremos la persona, porque no olvidemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ese ha sido nuestro principal problema, que hemos escapado el blanco a quien nos tenemos que enfrentar. Nosotros le discutimos a las personas que usted aquí, que usted allá, y que qué se cree. No, no se olvide, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra el espíritu del diablo que esa gente tiene. Y no estaría mal si estamos discutiendo, hermano, a veces con la esposa, con un hijo, la esposa con el esposo discutiendo. Y de repente, hermano, no estaría mal reprender al diablo que está metido allí. Si Jesús reprendió al diablo de Pedro, le dijo, vete, Satanás. Vete, Satanás, le dijo. Entonces a veces, hermano, uno piensa que el problema es con la esposa, con este hijo que aquí. No, no, el problema es con el diablo. Hermano, peleemos contra quien hay que pelear. No nos desquitemos con la persona, porque la persona está siendo usada tal vez por el diablo. Tal vez usted mismo, yo mismo estoy siendo usado por el diablo. No nos desquitemos con la persona, desquitémonos y peleemos contra el que realmente debemos pelear. Amén. Por eso que hemos estado hablando y nos quedamos detenidos en ese verso, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Entonces, cuando usted se enfrenta a alguien y empieza a pelear contra la persona y lo empieza a descalificar, es que tú, es que allá, es que la otra vez yo supe y yo te vi y te acuerdas, entonces es que el diablo se queda riendo, porque el diablo se da cuenta que usted equivocó a su enemigo. Es como aquellos memes que están en una fila y el del tercero para atrás le da un golpe al de delante y el de delante se desquita con el que está atrás. No sé si han visto esos memes. Y el otro se queda como riendo porque fue él, pero nadie lo vio. El otro no vio, pensó que fue él y se desquita y deja la pelea y él se queda riendo. Así mismo lo hace el diablo. El diablo, hermano, se mete su garra, su cola y hace destrucción. Y usted piensa que, le dije unas cuantas cosas, se lo dijo a la persona, pero al diablo no le dijo nada. Porque al diablo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted esté en eso, tiene que reprender al diablo y dígale, Señor, ayúdame, Señor, lléname con tu Santo Espíritu para reprender a este enemigo. Y como dice aquí el mismo ángel, ni él dijo, no lo voy a reprender yo, Dios te reprenda, le dijo. Gloria al nombre de Jesús. Dios te reprenda, le dijo. Porque usted y yo, con nuestras propias armas, no podemos hacer nada contra el diablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. No es mi intelecto, que yo sé más que tú, es que tú eres un ignorante. Eso es usar el intelecto nuestro, humano. El diablo se ríe de eso. No equivoquemos el enemigo. Satanás, el diablo, es nuestro enemigo. Y él no es hombre. No es humano como nosotros. Es un ser que tiene poder, que tiene influencias, pero que nosotros podemos vencerlo en el nombre del Señor Jesucristo. El problema de toda esta guerra, de toda esta batalla, hermano, es que es a diario. Amén. Usted a lo mejor logró vencerlo ayer, y usted se va a acostar y dice, Señor, gracias porque hoy día vencí al diablo, Señor, no logró hacerme caer, no logró hacerme enojar, me voy a acostar en paz. Pero al otro día es otro día, el diablo vuelve a atacar, vuelve a venir, vuelve a meter su influencia, ahora trae otros demonios, ahora trae otros más capaces, hasta el plan de él es que usted y yo caigamos. Pero ¿cómo podemos vencerlo? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, hermano, hermana. No seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Yo creo que lo único que el diablo espera es que nosotros respondamos de la misma manera. Entonces, cuando usted y yo, alguien nos hace un mal, esto lo predicamos hace años, cuando alguien nos hace un mal y usted responde con otro mal, el diablo gana. Amén. Porque el mal es son como células que se multiplican por montones, se multiplican por miles. Dice Génesis 6 que mientras más la gente nacía, más se multiplicaba el pecado.
más se multiplicaba el pecado. O sea, es como que los demonios se iban engendrando en el que iban haciendo. Dice que se multiplicaba el pecado y la maldad se expandía. Alguien agarraba sus cosas, vivía acá en Chillepín, agarraba sus cosas y decía, me voy a ir al otro lado del cerro y voy a fundar el Zapallar, voy a fundar Zapallar. A partir de hoy día ese lugar se va a llamar así. Ahí el mal llegaba. Si no había gente ahí, no había mal, pero si llegaba alguien, el mal llegaba. Así lo hizo el diablo. Así el diablo logró llegar con sus redes al mundo entero, a través de la gente. Entonces, hermano, ¿cómo podemos cortar nosotros esa buena racha del diablo? Con el bien. Si a mí me hacen un mal, yo respondo con un bien. Entonces el diablo jodió. Esa palabra en otro país es una mala palabra, ¿no? En España parece. No sé, hay algunos puertorriqueños escuchando y españoles, bueno, que la traduzcan de otra manera. Porque le cortamos la inspiración. Entonces, ¿cómo podemos vencer al diablo? Con lo bueno. Él nos viene a hacer un mal, nosotros respondemos con un bien. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor en esta hora, hermanos. Este domingo no se pierda el culto. Vamos a estar hablando acerca de guerra espiritual, pero vamos a abarcar un par de temas muy importantes que tienen que ver con todo esto. Así que este domingo no haga ningún plan más y venga a la casa del Señor para recibir algo más de parte del Señor. Oremos.